En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el séptimo domingo después de Pentecostés y en el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, vemos esa gran admonición, advertencia que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con los malos, o los falsos, mejor dicho, falsos profetas, porque vienen vestidos de oveja y son, sin embargo, lobos rapaces. Por los frutos los conoceréis. Y así como un árbol bueno no da frutos malos, ni uno malo los da bueno, así entonces hay que juzgar por los frutos. Y no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y el Evangelio continúa diciendo: el que oye mi palabra y la practica, el que no la practica es como aquel que construye una casa sobre la arena y no sobre roca firme. El que no oye mi palabra, dice, porque en definitiva la voluntad del Padre, la palabra de Dios y la palabra de Jesús, que como verbo es la palabra del Padre Eterno. Y nadie puede decir, también en otro texto de las Escrituras, Señor, Señor, Jesús, Jesús, si no es por obra del Espíritu Santo. Entonces, vemos cuán significativo es esta advertencia para todos los tiempos, y en especial para estos de hoy, que son tiempos descomunales, por la envergadura del mal, de la iniquidad, tiempos apocalípticos, del cual no debe de haber ni la menor duda. El que lo dude es o por que no quiere, porque es un obcecado, o es un supino ignorante, o las dos cosas mezcladas. Poco importa. Pero el presagio dado por las Escrituras, cuando Jerusalén deje de ser hollada por los gentiles y retorne el pueblo elegido, ya está pronto a venir nuestro Señor en su segunda venida. De eso no cabe ni la menor duda. Y de la gran y magna tribulación y apostasía. Cuidado con los falsos profetas. No son los chinos, los japoneses, los comunistas. No es una cuestión política,
ni económica, ni de terceras, ni de quintas, ni de enésimas guerras mundiales. Pseudo profetas, cuidado, porque son lobos rapaces. ¿Y quiénes son los profetas? En el Antiguo Testamento, todos aquellos que tenían a cargo la enseñanza de la religión, como hoy lo son los doctores y los prelados. Como dice Santo Tomás de Aquino comentando este evangelio, los falsos profetas son los doctores y los prelados. ¿Y quiénes son los doctores en la iglesia? Los obispos, que son doctores ex officio, que tienen a cargo la enseñanza de la religión, de la doctrina. Y por eso son obispos, no obispillos, pajarillos, imbelecillos. Por eso tienen autoridad pontificia para hacer el puente con el cielo a través de la verdad que ellos, como parte magisterial de la Iglesia, deben de hacer prevalecer e imperar. Eso es ser obispo y no pajarillo, porque parece que no se tiene en claro. El obispo está en primer lugar para eso, y por eso tiene el privilegio de confirmar. Porque antes de confirmar en la fe, debe él predicar la fe. Y entre los obispos, el obispo de obispos, el Papa, el obispo de Roma. Esa es la misión. Y de ahí viene la infalibilidad de la Iglesia magisterial, como luz del mundo, cátedra de la verdad, que debe de hacer imperar la verdad. Y si esa verdad ya no impera por el oficio de los obispos, del Papa y de la Iglesia, entonces, como decía San Pío X, Cristo está pronto en llegar. Pero hay que mantener esa verdad virginal, como decía, citándolo también el mismo San Pío X, a San Hilario de Poitiers. Entonces, los falsos profetas son los obispos y los prelados que no cumplen su sacrosanto deber en la confirmación de la verdad, de la cual la Iglesia es luz del mundo para salvación de los hombres. Si no es así, ya no es Iglesia de Dios, sino Iglesia del Anticristo o contraiglesia, sinagoga de Satanás, con un pseudo profeta a la cabeza, como impostor, usurpando la ley de Dios. He ahí el problema.
¿Y cuáles son los frutos? Las obras, los hechos, no las palabras halagüeñas, halagadoras, que el pseudoprofeta y los pseudoprofetas siempre han esgrimido. La adulación, lo fácil, lo atractivo. Por eso el pseudoprofeta es un hombre enternecedor. Y diríamos hoy un humanista, que va a hablar de paz, de progreso, de ciencia, de bienestar, en la falsedad de la impostura, porque con los hechos combate la verdad. Por eso es un lobo rapaz. Y no es como dice el padre Castellani, que si hay que comerse los frutos para saber si son buenos o malos, ya es tarde, y tendría razón. No, sino que quiere decir que el árbol bueno no da malos frutos y el malo no los da buenos. No que me los pruebe o los coma, sino que mire, juzgue y vea y distinga con inteligencia. Porque los hechos no se pueden negar. Y el que los quiera negar, allá problema de él. Entonces, los frutos de los pseudoprofetas, sus obras, su conducta, ¿qué hacen? Porque pueden decir cosas muy halagüeñas. Y el gran pseudoprofeta, mucho peor. Porque desde la cátedra de Pedro, vuelta la sede del anticristo, díganme ustedes qué puede pasar. Por eso Nuestra Señora en la Salet, en consonancia con el Evangelio de hoy, nos señaló. Porque va muy despistado y seguimos despistados por obispos que se dicen aún tradicionalistas. El mismo Monseñor Williamson, ¿qué hace de este pasaje? No, tercera interpretación, un árbol que da un fruto medio bueno y medio malo. ¿Será canalla? Así que nuestro Señor me habla de dos árboles que dan dos frutos. Y este me habla de un árbol bueno que da medio fruto malo y medio fruto bueno. Gay. Le salió torcidito el muchacho. De tercera generación o sexo indefinido. Perversión. Y ese es Monseñor Williamson. ¿O no se da cuenta que él encima le está modificando la plana a las escrituras y a las palabras de nuestro Señor? Pareciera un secuaz, lacayo de los pseudoprofetas, con apariencia de tradición.
gravísimo. Monseñor Felé, en su último comunicado, supongo que antes de las ordenaciones del 29, como es de costumbre, si es que no cae domingo, y después de la reunión de 2 o 3 días de todos los superiores, la misión de la fraternidad, ¡qué bien! Crear buenos sacerdotes, ¡qué bien! Condición necesaria, ¡qué bien! Para la restauración de la sociedad, ¡ay caramba! Y la renovación de la iglesia, ¡uy, qué bonito! ¿Y en qué tiempo, momento lo dices? Porque si no tiene cuenta de la hora presente, de la crisis apocalíptica, está peor que Caperucita. ¡Qué bonita mi abuelita! ¡Qué ojitos grandes para verte mejor! ¡Qué oídos para oírte mejor! ¡Y qué boquita para babucearte, bisuquearte mejor! La misión de la fraternidad no es en el aire hacer sacerdotes para la renovación de la iglesia. La primavera de Juan 23. Aquí no se trata de renovar la iglesia. Es que nos estamos quedando sin iglesia. Y no se trata de restaurar la sociedad. Ya es irrestaurable. Demasiado gay anda por ahí. Y todo lo que eso trae. ¿Qué vamos a restaurar? Lo que hay es que mantener firme en la fe. Y usa entonces un lenguaje muy acomodaticio, muy bonito, pero falso, porque no está estructurada en la realidad de los hechos históricos de la hora presente. Otro imbécil más que le hace el juego a los grandes falsos profetas que están en Roma y que se dicen jerarquía, autoridad, jurisdicción. Señor, Señor, en el nombre de Dios, de tu abuela malparido, perdónenme, porque no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que guarda mi palabra. Y la palabra está destruida. Ya no la predican, no la hacen imperar. Entonces, ¿cuál Dios? ¿Cuál Señor? ¿El de las vírgenes bobas? En el caso de Monseñor Felé y Williamson, sí. En el caso de Roma, no. Porque los de Roma no son tan brutos e imbéciles. Son malos, perversos y demoníacos. Son falsos profetas. Estos de la fraternité son Caperucita Roja. Son vírgenes bobas. Señor, Señor, ábrenos. No tenían la lamparita encendida y bueno. Entonces,
Nuestro Señor mismo nos lo dice. Entonces, ¿para qué refrendos, certificados? Porque para eso es la reunión. De los superiores, inferiores, mediocres, lacayos, que le están pagando el favor a Monseñor Felé de haberlos nombrado a todos o casi todos superiores de lo que son. Entonces, ¿qué? Que Roma me certifique. Así que, encima, me tienen que dar el diploma de católicos. Habrá que ser idiota. Y Monseñor Williamson, con cierta y mucha razón, se opone a Felé, pero termina entrando no por la puerta oficial del acuerdo, pero sí por la ventana o el agujero hecho en el techo. Porque él va igual a Roma a que lo certifiquen. De eso no hay duda. Y todavía creemos que necesitamos de obispos de esa calaña. Está claro. Entonces, cuidado con los falsos profetas y las vírgenes bobas que le hacen el juego. A esos lobos rapaces, que en el nombre de la Iglesia, de la autoridad divina, conculcan la verdad. Y alaban la ciencia, el progreso y todo lo que esta técnica que está hoy en manos de la satanocracia. Porque no está para el bien, la verdad y la virtud, sino para la corrupción, la podredumbre intelectual y moral. Por eso, entre más televisión vea, más idiota me volveré. Porque no me dan la verdad, ni aun las noticias. Y a lo sumo me darán circo con el fútbol. Pero no me van a dar más, ni pueden dar más. Y el gran pseudoprofeta, anticristo religioso, será casi un mago con la técnica, o la tecnolatría, con esta idolatría de la ciencia. Quizás por eso Francisquito, por ahí me dijeron que está hablando del chip. Que hable o no del chip. Que está claro que la marca es pensar y obrar como él. Muy humano, muy cálido, muy tierno, muy che, pero no cree en el Dios católico. Así, eso solo lo convierte en pseudo profeta. Y todo lo que hay detrás. Porque no es más que la herejía moderna, o modernista, o progresista, que es el naturalismo religioso, donde se suprime lo sobrenatural y se
diviniza lo natural, haciendo de la naturaleza algo divino. Como hoy. Y poco vale que hable de gracia o no, porque la gracia puede ser la misma naturaleza humana, que lo es, como los gnósticos de todos los tiempos, un eflugio, una partícula divina. Y también, como Henry de Lubac, la gracia exigida por la condición de la naturaleza humana. O Maritain, la persona humana exige la visión de la Trinidad, exige la gracia. Da lo mismo. Todos los caminos van a Roma. Y todos los errores van a Roma prostituida y anticristo. También. Poco importa si es por aquí o por allá. Y tan divino es el hombre que poco importa si es gay o geisha. Queda. ¿Cuál es el problema? Si la dignidad de la persona humana está encima de todo, ¿qué importa? Si yo soy de oro, ¿qué importa si sea en forma de brazalete, de anillo, de dije o de lo que fuera, o de corona? Soy oro. Punto. Ahí está. El hombre es intocable. Concepto judeo-protestante. El respeto de la conciencia humana, aunque esté en el supino error. Protestantismo judaico puro. Libertad para hacer lo que se me dé la gana. ¿Quién me puede decir que no? Salvo si medio conservo el orden social. Porque cuando me vuelvo loco, empiezo a hacer desmanes como los que hacen por ahí, y matanzas. ¿Y eso es producto de qué? ¿Del idiota loco que lo hizo? Sí, y peor, del gobierno imbécil que le ha venido enseñando todo eso que le ha permitido al otro hacerlo. Democráticamente hablando, políticamente correcto. Entonces, mis estimados hermanos, no son los chinos, los comunistas, los japoneses, los nazis o los que sean los pseudo profetas. Son los hombres de iglesia, doctores de la iglesia, obispos de la iglesia, que no enseñan, transmiten y defienden la verdad de la iglesia. Pero se valen de Dios, de la autoridad de Dios, en el nombre de Dios, igual que los judíos. ¿No fue en el nombre de Dios que lo crucificaron a nuestro Señor? Porque nuestro padre Abraham, toda esa tergiversación, y eso es lo que está pasando hoy. Y el gran tergiversador de todos los tiempos, el último pseudo profeta, que puede ser una sucesión de pseudo profetas o antipapas,
hasta llegar al último, con toda una estructura de sacerdotes y obispos, también pseudo profetas, porque de esta no me salvo. Si yo estoy en comunión con Roma pervertida, yo estoy pervertido. Por eso no se puede estar en comunión con un papa hereje, con una jerarquía hereje. Y aunque yo no entienda de mayores cosas, yo con eso no puedo comulgar, ni estar en comunión. Se plantea el problema. Y hoy, crudamente, porque ya se ha evidenciado, ya ha corrido demasiada agua putrefacta debajo del puente. Ya no estamos en los años 70, 80, ni 90. E incluso estamos en el siglo XXI, transmilenio. Así que hay que aterrizar, che. Hay que actualizarse, haciendo imperar la verdad. Que estos pseudoprofetas, lacayos y mal habidos niegan. Y los idiotas imbéciles, como estos obispos de la fraternidad, o que fueron de la fraternidad, porque no está mejor Williamson, Monseñor Ford y ahora Monseñor Tomás. Por eso le advierto a don Tomás, él no viene aquí a tierra de indios ni de negros. Aquí hay una autoridad sacerdotal local que él respetará si es que defiende la verdad. Pero si viene para oponerse, pues tiene ya la guerra declarada. Eso está claro. Como la tiene declarada la fraternidad. Por encima de los sacerdotes locales de la fraternidad. Se trata de la cabeza, de la dirección, como de Roma. Lo mismo, por encima de las personas, porque puede haber personas buenas, medio buenas, allá Dios juzgará, yo en ese berenjenal no me meto. Pero no puede ser que todos los sacerdotes que siguen a Monseñor Williamson y a Monseñor Ford estén en contra de aquellos que fueron los primeros. ¿Eso qué quiere decir? Que han sido para destruir y por eso quieren venir a Colombia. Ese es todo el problema. ¿Por qué no nos reunimos a ver? Y hablamos. A viva voz, en vivo y en directo. Yo no les tengo miedo. Y les planto la cara a ellos y al que sea, en el nombre de la Iglesia. No queda otra. Y al papanata de Roma. Igual.
creyendo en otras cosas. Es la adulteración, la corrupción de la fe. En el nombre de Dios y de la Iglesia. Esa es la obra del anticristo, del pseudoprofeta, anticristo religioso. Al servicio de la política. Pero no es que sea la sirvienta de la política, sino que como la política no es su fuero jurisdiccional, entonces por eso. Pero es mucho más peligroso, porque se mata el alma, el otro mata el cuerpo. Entonces, mis estimados hermanos, el Evangelio de hoy cae como luz del cielo, sobre todo por los momentos de tinieblas actuales, donde desgraciadamente la luz poco brilla. ¿Y cómo va a brillar? Con tanta usurpación, con tanto adefesio. Pero alguien tiene que dar la cara. Y ojalá hubiera muchísimos. No digo que soy el único, pero ¿cuántos hay? Muy pocos. Entonces vemos la perversión doctrinal, en primer lugar, de la cual la moral es una secuela. Pues bien, mis estimados hermanos, que podamos juzgar por los frutos y mantenernos en la verdad, haciendo la voluntad del Padre Eterno. Y así que podamos decir Señor, Señor, con toda verdad y veracidad. Y no como pseudoprofetas que invocan el nombre de Dios para destruir, en definitiva, a Dios y a su iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. Por esto todo lo que pasa es dentro del marco del misterio de iniquidad. Esta iniquidad que ha penetrado dentro de la iglesia. Y hoy tenemos el aborto, el adefesio, que vemos, parido dentro de la iglesia, por los falsos profetas, los falsos doctores. Eso es lo que nuestro Señor nos ha querido decir, para que nos diéramos cuenta. Y así todo, qué difícil es darse cuenta. Sí, pero no. Una vela a Dios y otra al diablo. Pues bien, de todos modos, que esto sea para luz de aquellos que quieren seguir manteniendo la antorcha de la verdad. Sin compromisos, sin claudicaciones. Y ese es el testimonio del martirio, si es preciso. Y por eso nuestro Señor también dijo, cuando vuelva encontraré fe en la iglesia, en el mundo. Y lo estamos viendo literalmente. ¿Qué quedará de esto? Si no viene nuestro Señor y para. Nadie, pareciera ser, se salvaría. Si nuestro Señor no se apiada por sus elegidos, porque hasta esos también sucumbirían, dada la presión.
Entonces, mis estimados hermanos, que la Santísima Virgen María nos consolide firmes en la fe, con esa firmeza que la caracterizó al pie de la cruz, para que así nosotros, cobijados bajo su manto, podamos también permanecer firmes en este misterio de iniquidad y en esta práctica apostasía universal y gran tribulación, que nos haría perder la misma fe si no imploramos el divino auxilio de Dios y el maternal cobijo de la Santa Madre de nuestro Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.